Diputado Marcos Corach. Gracias, señora presidenta. Lo que hoy se nos pide votar no es un acuerdo técnico, es una decisión política que toma este gobierno, que a nuestro entender es una mala decisión y perjudicial para quienes vivimos en esta provincia. Recién el diputado Corral decía que hicimos algunas concesiones en la negociación que estábamos llevando a cabo con la Administración Nacional. Tengamos en cuenta que estamos hablando de negociaciones en medio de un proceso judicial abierto. No es que empezamos a negociar el pago de la deuda de la nada, sino que tenemos un proceso que hasta ahora es un proceso que sigue, con lo cual no es que nosotros hemos hecho concesiones razonables y los 180 días más los 180 días prorrogables, estamos hablando de suspender el juicio por un año, cuando la jurisprudencia indica claramente que cuando hemos tenido razón, la provincia de Santa Fe cobró lo que la Nación le estaba debiendo. Con lo cual, esto de que afirma el diputado Corral y dice no se ha concedido nada realmente, tendríamos que mensurarlo. Para que uno es no le concedimos nada, para nosotros sí le concedimos al Gobierno Nacional un año de plazo para que el proceso esté suspendido, con todo lo que eso significa. Y otra de las aclaraciones que quería hacer al diputado Corral es que en el año 2023 fue la gestión del exgobernador Perotti la que hizo la presentación, que luego fue ratificada por el gobernador Puyaro. No fue una presentación del gobernador Puyaro. Y quiero analizar y detenerme un poquito en los hechos. Cuando terminó el año 2023, la provincia tenía más de 430.000 millones de pesos en títulos públicos, productos del fallo de la Corte, valuados a esa fecha, a fines del 2023, al precio del mercado de ese momento. Durante el 24, esos títulos generaron ingresos por 175.000 millones de pesos. Y al cierre de ese mismo año, el stock creció hasta más de 640.000 millones de pesos. Es decir, hubo recursos, hubo ingresos y además hubo acumulación. Todo eso también gracias a una administración seria, a una administración eficiente que tuvimos durante nuestra gestión de gobierno. No solo logramos cobrar una deuda gigantesca de nación, sino que además no nos la patinamos. Y no nos la patinamos porque entendemos que el Estado no es como cuando uno entra al cine y empieza la película y termina cuando uno se va. Todo lo contrario, nosotros entendemos claramente la continuidad del Estado. Por esa razón y por el respeto que significa la continuidad democrática y de gestión, es que nosotros fuimos serios a la hora de administrar lo que se nos había pagado y se mantuvo y se acrecentó. Todo eso porque esa plata no era del gobierno de Perotti, es la plata de los santafesinos y las santafesinas. Y esos recursos fueron conseguidos a pesar de quienes ahora están en esta legislatura y que además suscriben cada una de las cosas que dijeron en su momento, y que además cuando hablamos informalmente saben de que este convenio no es un convenio beneficioso, y los invito a que cuando quieran vean lo que fue aquella sesión donde el actual gobernador Puyaro, el ex diputado, la presidenta de la Cámara y otros diputados y diputadas decían y opinaban sobre
lo que era un convenio de una ejecución de una sentencia, que no era un convenio que nosotros habíamos negociado, como decía antes el diputado Corral, era la ejecución de una sentencia. Y sin esos fondos es muy probable que hoy el gobierno de Maximiliano Puyaro no hubiera podido inaugurar y continuar alguna de las obras públicas que se están llevando adelante. Y ahora lo que se viene a buscar en esta sesión es un visto bueno expreso, a modo de una escribanía con la mayoría, que le demos rápidamente el visto bueno, que cuando nosotros mandamos el convenio, desde que mandamos el convenio hasta que fue aprobado, pasó más de un semestre, casi 8 meses para aprobar, insisto, porque no es menor, no era un convenio negociado, era la ejecución de una sentencia, donde nos dijeron, como decía en algún momento la diputada Arena, papelitos mojados, esto que ustedes, muchos de ustedes, se animaron a decir que eran papelitos mojados. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué esta urgencia? ¿Por qué de un lunes nos levantamos con la nueva vocera en ejercicio de su función? Nos cuenta que al otro día el gobernador va a firmar con el nunca bien ponderado Jorge Guaso, también apoyando los dichos de la vocera, diciendo que al otro día el gobernador iba a estar firmando un convenio al cual ninguno de nosotros, digo, por esta minoría, ¿no?, había accedido. Y supongo que muchos de la mayoría tampoco habían accedido. Lo que se nos propone es aceptar 12 cuotas de 10.000 millones de pesos, 120.000 millones en total. Cuando si se hicieran las cosas como corresponde, esos anticipos rondarían los 30.000 millones de pesos. Estamos aceptando un tercio de lo que nos corresponde. Y a cambio de eso se nos pidió suspender el juicio contra ANSES, que insisto, o sea, hay jurisprudencia a favor de la provincia que hubiera podido evitar que ese juicio se suspenda. Es decir, resignamos una deuda gigantesca a cambio de un acuerdo que a nuestro entender es claramente insuficiente. Y acá aparece el punto de vista político, porque el gobernador Puyaro muchas veces, y en este recinto, ha hablado de método. Un método eficiente, transparente, sin corrupción. Bueno, creo que el método que adopta este gobierno provincial tiene que ver, gastemos lo que dejó la gestión anterior. El método es tomar deuda en dólares con tasas altas, es ajustar a trabajadores y jubilados, es aumentar tarifas y trasladarlas a los contribuyentes, y aceptar pasivamente, que el gobierno nacional le sigue debiendo a Santa Fe, en lugar de defender los recursos. El método del fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y hoy lo que nos piden es el acompañamiento a un acuerdo que no cierra ni económica ni políticamente por ningún lado. Porque si realmente se defendiesen los intereses de los santafesinos y las santafesinas, deberíamos reclamar lo que nos corresponde en un juicio que está en marcha, está iniciado desde hace tiempo. Pero no, lo que hacemos es resignar, suspender y bajar el monto de lo que se cobra, de lo que nos debería transferir el gobierno de Milei, que en el 2024 decidió no transferir más recursos a la caja. Por eso, lo digo con claridad, esto no tiene sustento económico, cuesta entender el sentido político, es haber
recurrido primero a meter la mano con la reforma previsional a los jubilados y a los contribuyentes para que podamos seguir disfrazando un déficit que tiene como contracara un alto sufrimiento social. Y la verdad que nosotros no convalidamos esa estrategia. Nosotros vamos a seguir defendiendo los recursos de la provincia ante lo que entendemos claramente es un avasallamiento al cual el gobierno provincial ha decidido someterse. Por eso es que, adelantando el voto del bloque Hacemos, de la diputada De Ponti, el diputado Rabia y la diputada Barograf, vamos a votar en contra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Cora.